meses. Tengo en línea al expreso político y analista político también, Luis Zúñiga, esta tarde con nosotros. Qué bueno tenerlo por estos lados. Muy agradecida de acompañarme en Radio Mambí, señor Zúñiga. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Lourdes. Muchísimas gracias por la invitación y un gran saludo a toda tu radio audiencia. Bueno, le agradezco mucho su tiempo y justamente quería conversar con usted, don Luis, porque uno ve esa cifra que es terrible, por supuesto, cualquier país que se preste de ser, digamos, medianamente civilizado no soporta 525 presos políticos, pero estamos hablando de esta dictadura criminal, ¿no? Y yo creo que estos 525 no representan verdaderamente lo que ha sido el presidio político cubano. Hábleme usted un poquito de esto, de cuál ha sido, porque hablan de cifra récord de presos políticos. Sí. Mira, le explico. ¿Qué sucede? Naciones Unidas, estamos hablando de este específico informe, es el contenido de una carta que 5 relatores especiales de Naciones Unidas, es decir, 5 expertos en 5 materias diferentes, enviaron una carta el día 3 de agosto a Miguel Díaz-Canel. ¿Y por qué sale ahora la carta de él? Porque por regulaciones de Naciones Unidas, cuando Naciones Unidas o los relatores, los expertos en materias de derechos humanos le envían una carta a un jefe de Estado, tienen que esperar 2 meses para hacerla pública, a menos que el jefe de Estado que la recibe sea el que la dé a la publicidad. Entonces Naciones Unidas sí también puede hacerlo. Pero mientras el que recibe la carta, el gobierno o el Estado que recibe la carta no hace ningún comentario ni ninguna relación o publicación sobre ese documento, pues Naciones Unidas se mantiene callada. A los 2 meses, si no han recibido respuesta, ellos salen público, enseñan la carta y explican lo que ha sucedido. Esto es lo que ha acontecido en este caso. Esa carta es una carta extensísima y sorprendente que necesita, es imperioso que el pueblo de Cuba la conozca. Y es importante, y va a ver por qué es importante que el pueblo de Cuba la conozca, por el contenido, porque le reconoce al pueblo cubano su derecho a protestar, a manifestarse públicamente, denuncia la arbitrariedad policial, la violencia policial, las agresiones que sufrieron, denuncia también hasta las detenciones, los enjuiciamientos arbitrarios, juicios sumarios sin derecho, sin ningún tipo de respeto por el debido derecho. La carta es extremadamente dura, pero lo que más significa es un respaldo al pueblo cubano en su derecho a salir a las calles a protestar pacíficamente. Eso es esencialmente lo que estos 5 expertos de Naciones Unidas le están diciendo al pueblo de Cuba y le están echando en cara a Díaz-Canel y pidiéndole una respuesta a este documento de si hay algo incierto o indebido en esta información que ellos le mandan, que ellos contienen en la carta. O sea, ahora voy a la parte de por qué lo mencionan como récord histórico. Primero, Naciones Unidas cuando habla sobre un acontecimiento tiene que ponerle fechas para que no se confunda con otras circunstancias u otras épocas, porque ellos tienen que referirse específicamente al hecho, a un hecho. Y en este caso, ellos se están refiriendo a los acontecimientos del 11 de julio, pero no pueden referirse del 11 de julio hasta ahora porque son escasamente varios meses, es una información incompleta, todavía no se sabe ni siquiera exactamente la cantidad de personas arrestadas, no se sabe cuántos han sido procesados, no se sabe cuántos han sido puestos en libertad, o sea, la información es muy difusa. Entonces, ¿qué hacen? Optan por tomar fecha fija, 12 últimos meses. Y entonces ponen esta cifra como eso, 525 presos políticos en los últimos 12 meses. Ellos evitan, por experiencia, lo sé, por los años que estuve en Naciones Unidas, de que Naciones Unidas, los expertos, los profesionales de esto, evitan comparaciones con cualquier otra época para evitar debates o discusiones, porque ellos van a hechos específicos. Y entonces va a venir la alegación de que, bueno, en tal época, 1962, 1965, habían 200,000 presos políticos en Cuba. Entonces,
no hay verificación de la cifra exacta y ya eso entraría en un tema de debate y de cuestionamiento o de discusión. Y los expertos evitan ese escenario. Ellos prefieren referirse específicamente un periodo de tiempo exacto y con la información que tienen a mano verificable. Y la información verificable es que en los últimos 12 meses ha habido 525 personas condenadas por delitos políticos. Entonces, a eso es a lo que se hacen referencia. Y no quiere decir que ellos están diciendo de que anteriormente no ocurrió. Correcto. No, ellos no quieren decir eso. Ellos lo que se están refiriendo al récord histórico en los últimos 12 meses. En los últimos 12 meses, en ningún país del mundo o en Cuba no ha habido 525 personas condenadas por delitos políticos. Eso es específicamente lo que han querido ellos decir con esta carta. Y en definitiva yo creo que manda un mensaje muy sencillo, y es que Cuba viola sistemáticamente todos los tratados internacionales de derechos humanos, actuando de esta manera, todas las legislaciones que atañen a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la defensa activa, y además hemos tenido aquí, don Luis, testigos y víctimas de este régimen en los últimos meses, a partir del 11 de julio, que nos han manifestado que han sido procesados, detenidos y enjuiciados con acusaciones generales como desacato o desorden público. El régimen ha podido condenar durante años a miles de personas que no han cometido ningún tipo de delito, sino solamente desacato o desorden público, don Luis. Claro, por supuesto. Mira, te voy a mencionar los expertos, o sea, su área de trabajo, para que te des cuenta que esto significa de que hubo violación arbitraria de cada uno de estos temas en los arrestos y lo que ocurrió el 11 de julio en Cuba. Está primero la vicepresidenta del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias. Ellas están específicamente, cuando lees el documento, la carta de ellos, están diciendo de que todas esas detenciones son detenciones arbitrarias. Los más de 1000 detenidos, yo tengo referencia de que fueron 1074. Cubalex, que es un grupo de abogados dedicados precisamente a monitorear y a buscar información sobre cuestiones legales en Cuba, los tiene numerados como 1074 detenidos, de los cuales todavía más de 500 están todavía en prisión. Así que lo primero es que las detenciones fueron arbitrarias, o sea, no había ningún derecho ni ninguna razón para arrestarlos. El segundo experto es el presidente relator del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. ¿Por qué razón? Porque ellos hacen referencia a numerosísimas personas que fueron arrestadas y que no le han dado información a sus familiares con respecto a dónde están o a dónde los han llevado. Incluso en muchos casos la familia ni se ha enterado, han desaparecido, no saben si están presos o no, porque no lo saben, no tienen una evidencia. Cuando han ido a los centros de detención o a las autoridades a preguntar, no, aquí no está, no, aquí no está, y por lo tanto está desaparecido. Entonces, por lo tanto, califica como una desaparición, ¿correcto? Bien, hay también la relatora especial sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. ¿Por qué? Porque estas personas que manifestaron en Cuba tenían el derecho a expresar su opinión, a expresar a expresarse, a decir lo que creían o lo que deseaban, abajo el comunismo, abajo el sistema, libertad, bien. Además, está el relator especial sobre la tortura y tratos, penas crueles, inhumanas y degradantes. ¿Por qué? Porque hay referencia de tratos crueles, inhumanos, degradantes, hasta de tortura. Ahí está específicamente mencionado casos bien documentados de, por ejemplo, una muchacha que la obligaron a gritar "Viva Fidel", a golpes. Y entonces está documentado, o sea, la familia, el esposo, lo refiere porque la pudo ver por un momentico, y cuando la muchacha le dijo eso al marido, inmediatamente pararon la visita. O sea, que todos estos relatores están firmando esta carta porque en cada una de sus áreas ha habido violación en Cuba de todo esto. Ahora, fíjese, don Luis, estamos conversando con Luis Zúñiga, expreso político cubano y también analista político. En este momento, mientras estamos conversando, el señor Luis Manuel Otero Alcántara, digamos,
la cabeza más visible del movimiento San Isidro en Cuba, está no solamente detenido, ¿no? Sino que está en huelga de hambre desde hace más de una semana. Y hay gran temor sobre cuál puede ser su destino en medio de esta situación, ¿no? Que está ocurriendo. Este artista independiente y además preso político, porque hay que decir lo que lo Sí. es, cumple un seno día sin ingerir alimentos en una prisión cubana. No se sabe nada de él, la familia no sabe nada, no hay información, pues verdaderamente más allá de que está en esta huelga de hambre y detenido. ¿Qué pasaría en el escenario de que esta persona falleciera en este momento tan importante, ¿no? Con todas estas cosas que están sucediendo en Cuba? Em, ¿Qué consecuencias tendría la negada muerte de Luis Manuel Otero Alcántara allí en una prisión? Mira, Lourdes, radio oyentes, desafortunadamente, este es un régimen que tiene una característica fundamental y se llama impunidad. Sus agentes represivos, han actuado con total libertad y con total impunidad en toda la cantidad inmensa de crímenes que han cometido, que desde fusilamientos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos como este, una persona en huelga de hambre reclamando un derecho fundamental contenido en todas las leyes de ellos. Y simplemente no se respetan, porque no respetan nada. Y por eso es una dictadura, por eso es un régimen ilegal. Desafortunadamente, esta ha sido la historia de ese régimen, de esa llamada revolución durante 62 años. Yo lo estoy, no sé, yo he visto tantos compañeros míos de prisión morir en huelgas de hambre que para qué te voy a contar, la lista está ahí y es bien larga. Y no me extrañaría, lo hemos visto recientemente con Zapata Tamayo, lo hemos visto con muchos compañeros de prisión que habían terminado de cumplir sus condenas y que se declararon en huelga de hambre porque no los ponían en libertad y simplemente murieron en huelga de hambre después de haber cumplido su condena. O sea, hasta ese grado de arbitrariedad tan brutal, tan desfachatada ha llegado este régimen. Así que no me extrañaría, desafortunadamente, ojalá que no ocurra, que Luis Otero pues le toque ese tránsito tan triste y tan penoso, pero no me extrañaría del régimen. Y esto lo que hace es efectivamente criminalizar aún más a ese régimen y darle más combustible al pueblo de Cuba. Esta carta es valiosísima para el pueblo de Cuba porque les está diciendo: ustedes tienen el derecho a salir a las calles a protestar. El régimen no tiene ningún derecho a reprimirlo. El régimen no tiene ningún derecho a encarcelarlo. El régimen no tiene ningún derecho a golpearlo. El régimen no tiene ningún derecho a enjuiciarlo ni a condenarlos a prisión. El régimen lo que hizo todo fue ilegal. Este respaldo dicho por 5 expertos de Naciones Unidas del mundo, esta es la representación del mundo en esta materia, en materia de derechos de los ciudadanos, de dignidad humana. Esto es un respaldo gigantesco para el pueblo de Cuba en este momento, donde está desafiando al régimen abiertamente. Por eso es importante este documento. Para mí es uno de los documentos más valiosos que se haya producido internacionalmente en los 62 años de dictadura castrista. Qué interesante. Y en momentos también en que vamos camino a una marcha nacional, a una protesta nacional el próximo 20 de noviembre. ¿Cómo ve usted esa iniciativa? Genial, valiente y necesaria. Voy a calificar cada uno de ellos. Inteligente. ¿Por qué inteligente? Bueno, pues que lo han hecho cumpliendo con lo que el régimen dice que son sus leyes. El régimen dice que hay derecho a expresarse pacíficamente. Bueno, pues, y para hacerlo, pues hay que pedir permiso. Bueno, pues ellos solicitaron ya formalmente los permisos, cumplieron con todos los requerimientos de en qué fecha, durante la trayectoria que van a seguir, el tiempo de duración y que va a ser pacífica. Bueno, pues ya ellos cumplieron con todos esos requisitos. La fecha que escogieron
es el 20 de noviembre. ¿Por qué razón? Bueno, porque ya el régimen dijo que el 1 de noviembre iban a abrir al turismo, o sea que ya a partir de esa fecha cesan toda una serie de regulaciones internas en cuanto a la distancia social o el distanciamiento entre personas. Además, brinda la oportunidad de que puedan entrar periodistas extranjeros, porque como está abierto el turismo, pues los periodistas podrán entrar y van a tener una enorme cobertura de turistas. El poner la trayectoria que van a recorrer le da la oportunidad a personas que quieran sumarse a la manifestación, a la marcha, pues para colocarse en lugares apropiados para incorporarse a esa marcha y pues engrosarla o alargarla o hacerla mucho mayor. O sea que ha sido muy inteligente, y además el tiempo que han dado para que tenga una amplia divulgación. Fíjate que ya hay 5 provincias donde se han producido ya peticiones formales iguales que la inicial que se produjo en La Habana. Así que, y yo espero que antes del 20 de noviembre, pues vamos a tener posiblemente manifestaciones o marchas en todas las provincias de Cuba. ¿Qué falta, don Luis Zúñiga? ¿Qué falta para que esto termine? Lo que falta es una acción que se va a hacer muy necesaria, porque todo esto, todas estas protestas populares como la que empezó el 11 de julio, enseñó primero que se rompió el miedo. El régimen ha estado en el poder por 62 años porque ha mantenido una amenaza sobre la población de terror. Y el pueblo vivía aterrorizado, incluso ha preferido en todos los casos lanzarse al mar o lanzarse a cruzar fronteras, arriesgarse la vida, pero no enfrentarse al régimen. Entonces, ahora ya el pueblo enseñó de que sí tiene capacidad de enfrentarse al régimen, ya la tiene y ya lo demostró. Por lo tanto, ahora lo que hace falta es mayor volumen de enfrentamiento al régimen, mayor cantidad de personas uniéndose al esfuerzo. Fíjate, hace unos días ocurrió algo bien interesante y que sirve de referencia. El régimen envió un grupo de deportistas, de peloteros, a un campeonato de béisbol, de pelota, allá en México. Se quedaron 12, don Luis. Ahí vamos. Entonces, cuando se empezaron a quedar los primeros, el régimen cuando envió el equipo, dijo en la despedida a los peloteros en el aeropuerto de que este era un equipo escogido patrióticamente. No tanto por la capacidad o por el talento deportivo, sino por su patriotismo, quiere decir, por su fidelidad a la dictadura. Sí. Entonces, se suponía que estos 24 jovencitos eran jovencitos fieles a la revolución, al catrismo, al régimen. Sí. Y resulta que los patriotas, la mitad de los patriotas desertaron. Entonces, 12, se quedaron 12, qué bofetada para el régimen, ¿no? Ahí voy, ¿qué mensaje estadístico le está dando al régimen? Porque quién sabe en el régimen quién está a favor y quién no, porque sabemos que hay una careta puesta en todo. Entonces, lo que está diciendo esta estadística real que se comprobó es que los que ellos consideran patriotas realmente tienen la mitad. O menos, porque quizás los otros no es que no se querían quedar, sino que se atemorizaron, don Luis. Pero bueno, a lo mejor el equipo completo se quería quedar, don Luis. Entrar en el plano de la proyección, claro, de la realidad, etcétera, porque siempre hay aspectos humanos, familiares, así que no me puedo quedar, así porque estoy recién casado, porque tengo a mi madre, Correcto. Pero físicamente y real, la mitad de lo que ellos creían que tenían es lo que pueden tener. Aquí en el exilio, ¿qué podemos hacer? Lo que estamos haciendo. Uniendo fuerzas y sectores de todo el exilio, empresarios, religiosos, masones, organizaciones patrióticas, organizaciones de presos políticos, todos los sectores posibles, enseñándole a los cubanos en la isla que tienen nuestro respaldo, que tienen nuestro apoyo y que vamos a hacer lo que podamos, lo que sea, lo que ellos consideren que sea necesario, que nosotros hagamos para apoyarlos, ayudarlos y estimularlos a que sigan de la forma en que lo han ya iniciado desde el 11 de julio. Todas estas convocatorias, la que hicieron sobre el paro nacional, que es bien importante, porque en definitiva
las protestas populares, las marchas populares tienen realmente varios propósitos, pero hay dos que son fundamentales. Uno, enseñar de que se rompió el control del miedo y el terror que imponen los regímenes comunistas sobre la población. Ya el pueblo cubano lo rompió. Ahí está la prueba, la primera prueba. Y el segundo objetivo de una marcha, una protesta pública masiva, es enseñarle a los demás, a los indecisos, a los que no se deciden a unirse, de que son mayoría. Aquí nos tienen. Somos miles en las calles enfrentándonos al régimen. Somos mayoría. Entonces, esto es un estímulo a los demás a unirse. Y sobre todo, porque cuando un pueblo sabe que es mayoría contra quien lo oprime, pues entonces tiene otros caminos para salirse, para impedirle o a frustrar ese régimen. Y uno muy fundamental que se ha usado en Cuba en diversas ocasiones y que puede tener un éxito extraordinario también es el paro nacional, quiere decir una huelga general en Cuba. Fíjate que el planteamiento que hicieron de paro nacional es muy inteligente porque no es una fecha específica que si no se da, bueno, pues ya fracasó. No, es un paro nacional progresivo, por etapas, donde ellos piden que el primer paso sea empezar a romper vínculos con la dictadura y la dictadura ha creado muchos vínculos de compromiso, de control sobre la población. Las organizaciones paramilitares del régimen, las organizaciones que ellos llaman de masa, la Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, la otra esta, tienen un montón de organizaciones, el PAO, el sindicato. Sí. Entonces, cortar esos vínculos con el régimen es el primer paso, decirle ya no quiero vínculos contigo, rompo contigo. O sea, el pueblo masivamente rompiendo, eso forma parte del paro nacional. El segundo paso, pues podría ser sectores que no son gubernamentales, los cuentapropistas. No tienen nada que ver con el gobierno en términos de trabajar para ellos o tener ningún compromiso con ellos. Son simplemente personas que trabajan para sí mismos. Son cuentapropistas. Bueno, pues los cuentapropistas manejan sectores importantísimos en Cuba. El transporte. La mayor parte de los taxis que circulan en la calle lo manejan cuentapropistas o son de contrapropistas. Las cooperativas de transporte, esos minibuses pequeñitos que pusieron a trabajar por distintos lugares porque no tienen autobuses, bueno, pues esos son manejados también por gente privada, por cuentapropistas. En el campo, la producción, la mayor cantidad de carne de res, de cerdo que se produce en Cuba, la producen los cuentapropistas. Bueno, pues no vamos a trabajar más. Un paro. Claro, bueno, pues, claro. Eso es muy transporte, exactamente. Hay sectores que pueden ir incorporando y que en la medida en que se vaya paralizando la actividad nacional, eso es un gran estímulo para otros sectores para empezar a dejar de ir a trabajar o a las escuelas. Así que es un paso progresivo que en definitiva deja al gobierno con un serio problema. Nadie a quien reprimir, nadie a quien golpear, nadie a quien arrestar y nadie a quien gobernar, porque cuando la gente está en su casa, ¿a quién gobierna? Así es, 4:59. Gracias, Luis Zúñiga, don Luis, por acompañarme la tarde de hoy en Radio Mambí. Amigos oyentes, ustedes lo escucharon por esta señal, expreso político, analista político, a propósito de la situación en Cuba. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Radio Mambí 710 AM.